A ver, nuestro hermano Leoncio, que ha hecho 21 días de ayuno. A ver, dirija la oración para empezar el culto. ¿Está bien, hermano? Ya, está bien, acá estamos. Muy bien. Amado Dios, te damos gracias por esta noche de enseñanza para nuestra labor, Padre, en la cual muchos de nosotros vamos a desempeñar en diferentes ministerios. Te pedimos, Señor, que estén atentos nuestros oídos, nuestro entendimiento, porque a veces quizás es difícil entenderlo de la manera en que es correcto, ¿no? Gracias por la paciencia también de los pastores maestros que están frente a nosotros, llenándonos de esa sabiduría y de la experiencia, sobre todo que tienen a través de los años, Padre. Que sea una clase de bendición para nuestras vidas y que cada uno de los estudiantes responsablemente, Señor, podamos asistir, podamos estar y podamos llegar a casa después de las labores de trabajo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ya ingresó nuestra hermana Zulín. Presente. También, buenas noches. Nuestra hermana Adi también. Buenas noches, pastor. Ya, solo falta Roger. Yamir ya creo que no quiere juntarse con nosotros. Bien. Bien, hermanos, vamos a hacer un recuento de lo que venimos hablando acerca del Espíritu Santo, ¿ya? Y hoy también tenemos una clase que espero que sea de mucha bendición para todos ustedes. Bien, estamos ya en la tercera semana de este curso de neumatología. Y dentro de nuestro sílabo habíamos visto de... Perdone, se está viendo, ¿no? Bueno, sí. A ver, a ver, a ver. No, no, pastor. Pantalla no se ve, pastor, están No compartiendo. debes, no contar compartiendo, Ah, pastor. ya, es un error mío. Ahora sí o no. Sí, sí, pastor. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Ya les mencionaba de que estamos en nuestra tercera semana y para ello hoy día vamos a hablar un poco sobre estos tres temas. La deidad del Espíritu Santo como el Espíritu Santo como parte de la tercera persona de la Trinidad. Bueno, eso ustedes también ya lo han visto, ¿no? En el curso de Doctrina de Dios o Teología Propia. De igual manera, el Espíritu Santo en la relación con el Padre y el Hijo también, ¿no? Hemos estado viendo la semana pasada un poco de ello, por cuanto de que eh, por ser parte de la Trinidad, entonces los tres comparten pues todos los atributos, ¿no? De lo que se ha hablado, de Dios eterno, que Dios es omnisciente, omnipotente, ¿no? Entonces, todos esos atributos, ustedes han visto también que hay atributos comunicables e incomunicables. ¿Se acuerdan o no del curso que han llevado de doctrina o teología propia? ¿Se recuerdan, verdad o no? Sí, pastor. Claro. Hay doctrinas comunicables y, Incomunicables. y hay exclusivamente los atributos, perdón, son atributos comunicables y atributos incomunicables de Dios, ¿no? Bien. Entonces, un ejemplo de los atributos incomunicables se menciona en Hebreos capítulo 9, el verso 14 y Primera de Corintios 2, 10 y 11, ¿no? Nosotros hemos visto, o ustedes también han estudiado acerca de dos de los atributos incomunicables que le pertenecen al Padre y que también, ¿cuáles son? Que ahora vemos que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Quién lee Hebreos 9:14?
Hebreos 9:14, ¿quién puede leer? Hebreos 9:14 dice así: ¿cuán más la sangre de Cristo, el cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que si sirváis al Dios vivo? Bien, está hablando acá acerca de el Dios eterno, el Hijo eterno o el Espíritu eterno. El Padre eterno, Hijo eterno o el Espíritu eterno. El Espíritu Eterno. Habla del Espíritu, ¿no? El Espíritu eterno, ¿no? Sí. Entonces, acá se está hablando con respecto al Espíritu. Ustedes han estudiado teología propia, han visto de que el Padre es eterno, ¿no? Y nosotros sabemos también por la doctrina de Cristo que Cristo también es eterno, ¿no? No es creación. Entonces, ambos, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos porque es la divinidad. Sería una contradicción, ¿no? De que uno de ellos no sea eterno. Pero hay doctrinas que niegan eso, ¿no? Una de las doctrinas que hoy conocemos como los testigos de Jehová, ellos postulan de que el Padre es eterno, Jesucristo no, y el Espíritu Santo tampoco. Entonces, pero acá las Escrituras nos mencionan de que el Espíritu eterno, ¿no? Por eso nosotros a través del Nuevo Testamento confesamos que el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu es eterno, y por eso creemos en un Dios trino, ¿no? En tres personas nuestro Dios. Nuestro Dios es trino. Primera Corintios capítulo 2, el verso 10. A ver, ¿quién puede leerlo? ¿Lo leo? Ya. Sí. Muy bien. Dice así, 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Muy bien, ¿no? Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Son los apóstoles, ¿no? Ya, a los apóstoles les reveló. ¿Quién dice? ¿Cómo? ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿acá de qué nos habla? En el primero estamos hablando, nos menciona el autor de Hebreos, que el Espíritu es eterno. 1 Corintios 2, 10 y 11, ¿qué nos menciona? ¿Qué nos habla acerca del Espíritu Santo? ¿Su qué? El Espíritu Santo es eterno, y acá 1 Corintios, ¿de qué nos habla? ¿Qué atributo? Eso es ¿Qué atributo? omnisciencia. La omnisciencia del Espíritu Santo, ¿no? Hemos estudiado, nuevamente les digo, de que ya se estudió, ustedes lo estudiaron, el Padre tiene el atributo de omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora el apóstol Pablo acá nos menciona de que el Espíritu Santo también es omnisciente. ¿Ya? Bien. Entonces, estos son atributos incomunicables, ¿no? Que ustedes han aprendido acerca de la teología de Dios. Cuando hablamos de atributos incomunicables, ¿qué significa? Que son atributos de Dios que el ser humano no puede compartir, ¿no?
es único, exclusivo de Dios, ¿no? Cuando hablamos de Dios, del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres comparten estos atributos porque es la divinidad, pues, ¿ya? Bien. Ahora, también habíamos mencionado, ¿ya?, acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Para nosotros es un poco difícil, ¿no?, hablar de el Espíritu Santo como una persona. Porque cuando hablamos del Padre, entonces, tiene un nombre, Yahvé o Jehová, Yahweh, como quieren decirlo, ¿no? Ya, ahí está. Y lo vemos como Padre, o sea, nuestra imagen de Padre. Cuando hablamos del Hijo, su nombre Jesús. Es un ser humano, pero no, o sea, una persona. El Padre, persona. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿cuál es su nombre del Espíritu Santo? El Espíritu Santo. ¿Qué nos trae a la memoria? Que es un espíritu, ¿no? Wow, o sea, no, nos cuesta, ¿no?, a los seres humanos porque sí, como seres humanos carnales que somos, hablar de persona, rápidamente nosotros, nuestros pensamientos se adecúan a un ser humano, ¿no? Como nosotros, ¿no? Por eso, para el Padre y para el Hijo, nos es fácil decir es una persona. Ahora, hemos leído algunos pasajes bíblicos, porque las Escrituras, el curso tiene que ver eso. ¿De dónde vamos a sacar y demostrar que el Espíritu Santo es una persona, que es Dios? Es de las Escrituras. ¿Comprenden? Tenemos que leer las Escrituras, investigar las Escrituras, porque ahí las muestra. Entonces, cuando ahora estos días hemos estado viendo acerca de la personalidad de Dios, del Espíritu Santo, habíamos mencionado que también los escritores bíblicos mencionan, ¿no?, este pronombre personal, él, para decir que se refiere a una persona. No se refiere al Espíritu Santo como esto o eso, ¿no?, como algo neutro, ¿no? Podría ser un espíritu neutro. No. Los escritores bíblicos, especialmente el Nuevo Testamento, cuando se dirigen o cuando hablan del Espíritu Santo, se van a referir precisamente utilizando el pronombre personal, el pronombre que se utiliza para las personas, él. ¿Ya? No es esto, no es una cosa, no es algo impersonal, ¿no? Generalmente utilizamos para algo impersonal estas palabras, esto, eso, ¿no? Pero hemos visto en los pasajes anteriores de que el Espíritu Santo, refiriéndose con este pronombre personal, él, se dirige a las personas, es una persona. Hemos visto otras evidencias más, ¿no? Y creo que ya lo sabemos más nosotros, porque varias cosas sabemos acerca del Espíritu Santo, que es una persona, que se entristece, que habla, que aconseja, ¿no? ¿Qué más? El pastor. ¿No? Sí. Siempre entendiendo que el Antiguo Testamento no conocíamos como Espíritu Santo, ¿no?, de la primera clase, sino el Ruach de Elohim o de Yahvé. Sí. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque en las Escrituras se nos muestra la revelación progresiva de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento va en progresión y va a llegar a su plenitud en Jesucristo. Entonces, por eso, no es de que el Espíritu Santo no existía en el Antiguo Testamento, sí existía, ¿no? Pero su manifestación estaba limitado, ¿no? Bien. Ahora, yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes por personificación?
esto es importante entenderlo, porque cuando uno conversa con un unitario o cuando uno conversa con un testigo de Jehová, ellos van a decir de que no, el Espíritu Santo no es una persona, es una personificación. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es una personificación. Entonces, ¿quién me puede decir o qué entiende por personificación? Pastor, entendemos por personificación Sí, a parecerse a una persona, ¿no? ya, muy Pastor, bien, También lo puede que puedo ser, entender por... Dale, Cris. ya, sí, buen día. También se Roger, puede ver ¿verdad? las cualidades. Bueno, yo paso primero. También se Ya, puede ver las cualidades de una persona, cualidades, todo lo que se refiere dentro de una persona, sus ya, cualidades. ya. Sí, Sí, como Roger. dice mi hermano Javier y el hermano Cristian, es básicamente atribuir cualidades humanas a objetos, inanimados, pastor. Inanimados. Muy bien. ¿Ya? ¿Están de acuerdo los demás? A ver, quiero que participe Astrid. ¿Quién más? Porque si no, yo no sé qué nota les voy a poner. Es Castramiento. atribuirle, Buenas noches. Leoncio, Bueno, ¿qué tal? Buenas. primero Astrid, primero las A ver, damas. muy Adi. bien. Avi, ya, muy bien. Gracias, hermano Leoncio. Yo recuerdo que escuché esa palabra en figuras literarias. Me parece que se utiliza en la literatura para atribuir precisamente alguna cualidad, ¿no? O algo que puede hacer a algo que es inanimado, ¿no? En la Biblia hay varios, sobre todo en los Salmos, me parece, y Proverbios, acerca de Claro, figuras literarias. muy bien, sí, tienen la idea. Sí. ¿Alguien más? Hermana Sol, Iván, también, ¿están de acuerdo o Es no? como atribuirle vida a un pensamiento o a una figura imaginaria, como una figura literaria, ¿no? Que se inventa de la Biblia, pero para atribuirle vida, una prosopopeya. Ya, bien. ¿Alguien más desea participar? A ver, miren que estoy bueno para que ustedes tengan nota de participación. Sol, pastor, Pastor, puede Julio, ser la sí. interpretación de, de alguien, la representación, en todo caso, ¿no? Lo que dijeron los compañeros, ¿no? Eh, personificar a alguien, ¿no? Personificar a alguien, interpretar a alguien, ¿no? Mostrar a alguien, en Ya, todo caso, representar. ya, gracias, Julio. A ver, hermana Sol, bueno, Pastor, Wilson tiene, sí. así como dijeron los hermanos, o sea, es para poder dar a conocer o atribuir una cualidad, ya sea en las personas, pero también en algo abstracto también se refiere a eso, ¿no? No solamente hacia personas, por ejemplo, a cosas o animales, por eso se dice atribuir, ¿no? Con respecto a las acciones o cualidades que tiene, ¿no? Como por ejemplo una cosa, animales, Mm, personas. Muy bien, sí. pero Hermana Zulín, ¿usted qué dice? Flor también, Iván. Sí, pastor, así como decía mi compañera que habló antes, Mm, se trata de atribuir cualidades humanas, objetos, mm, todo lo que decían los hermanos. También se usa, por ejemplo, para dar vida o emoción a lo que vive. bien. Pastor, Gracias, gracias. Sí, quería ¿alguien acotar más? algo. Todo lo que las intervenciones que hemos hecho, Mm, como dice el hermano Astrid, son algo abstracto, ¿ah? Porque si no estaríamos diciendo que es una persona, ¿no? Son algo mm, que imaginario, algo que se parece a una persona, vamos a decir. La otra ya. cosa que quería decir, hay otra cosa que tenemos que tener cuidado también, personificación con transfiguración, tenemos que saber diferenciar. Mm, Son dos claro. cosas diferentes. Sí, sí, sí. Bien, el diccionario dice de que la personificación es una técnica literaria que atribuye características humanas a objetos o conceptos inanimados. Sí. Todo lo que ustedes han dicho tiene esa idea, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿quién me da un ejemplo de la vida diaria o en nuestra jerga humana de peruanos que usamos al ver una personificación?
Pastor, por ejemplo, cuando se acaba Sí. el teléfono, ¿no? El teléfono se me murió. Ah, muy bien, si no, llora el teléfono, ¿no? También. ¿Alguien más? A ver, otro ejemplo. Dale características humanas a objetos o conceptos Eh, inanimados. el país está de luto, dicen, o el país está de... También, Cuando sí, dice en la Biblia que las montañas se moverán, las montañas no tienen pies, ¿no? Ni pueden mm, caminar, pero que- algo así. la- muy bien. Entonces, ¿el Espíritu Santo será una personificación? No, ¿Estará en esa misma figura? Los que niegan la persona del Espíritu Santo, dice, ¿no? Cuando se habla del Espíritu Santo que habla, es una personificación, porque el Espíritu Santo no es una persona. Al no ser una persona, es una figura literaria, Mm. nada más. Eso de que el Espíritu Santo es nuestro consolador, según ellos, el Espíritu Santo, ahí es una figura literaria, esa expresión, para decirnos de que el Espíritu Santo no es una persona, sino como ya han mencionado ustedes, ¿no? Que los montes caminarán o saltarán de alegría, qué sé yo, pero ¿será la misma situación? Nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Pues bien, a ver, ¿habrá una diferencia entre personificación y personalidad? Claro, pastor. Es A ver, bien transparente la diferencia, porque ya estamos sí. determinando a una Mm, persona cuando hablamos, pues, del último concepto que ha dicho. Pero esta frase personificación es muy mm, vaga, es muy, ¿cómo se llama? No semeja nada con una personalidad. Una personalidad ya algo definido de una persona, pues. ya, bien. La personalidad es la forma en que un individuo expresa Mm. sus características distintas, ¿no? El Espíritu Santo, para ser considerado una persona, ¿qué debe tener? ¿Qué debe de manifestar? Tres cosas, ¿no? Ustedes saben qué es Emociones, emociones, pensamientos, comportamiento. Nosotros como la personas tenemos voluntad, esas tres características, ¿no? Que nos la define. voluntad. Claro, claro, muy bien, ¿no? Doctor, me Entonces, parece, sí, perdón, me parece que usted mencionó que contiene emociones, sentimientos y voluntad. sí, sí, Voluntad. sí, 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 Comportamiento también. mm, Ah, bueno, Voluntad. voluntad. Ujú. Ujú. sí. ¿Ya? Entonces, eso, digamos, define a una persona. Entonces, personificación es distinto a persona. ¿Ya? Vamos a tener. Bien. Ya ustedes han visto el curso seguramente, ustedes han visto el curso. ¿En qué curso, a ver, hermanos, se lleva esto? A ver las figuras retóricas. Me imagino que han llevado hermenéutica, ¿o no? Sí, Hermenéutica. ¿no? Semionética, Claro. sí, pero no. Entonces, para interpretar las escrituras, necesitamos conocer estas figuras retóricas que hay en las escrituras. Entonces, carecer de ellas, no conocerlas, tiene muchos problemas a la hora de interpretar. Por eso es importante aprender estos, ¿no? Estas figuras retóricas para no poder, digamos, confundir. Por ejemplo, está una de ellas en la metáfora. Este lugar es un paraíso, dice, ¿no? Esta es una metáfora. Entonces, cada una de estas figuras retóricas tenemos que conocerlas porque también en las escrituras se muestra. Ay, entonces, el error de interpretación de las escrituras es no conocerlas. Y al no conocerlas vienen precisamente las malas interpretaciones de las escrituras.
¿ya? Entonces, ustedes que son la mayoría jóvenes, tienen que esforzarse de conocerlas, aprenderlas más, ¿no? De tal manera, porque en las escrituras, la Biblia tiene un bagaje de, digamos, de forma de redacción. Por ejemplo, los salmos vienen a ser escrituras poéticas. Entonces, lo poético no podemos interpretarlo de manera literal como fuese un hecho histórico, ¿no es cierto? Cuando vamos también a las escrituras que son de los profetas, tiene otro tipo de lenguaje. Entonces, por eso es importante conocer de qué manera están redactadas las escrituras, cada libro, ¿ya? Entonces tienen ustedes el símil o comparación, hay la hipérbole, hay la personificación, ahí está lo que hemos visto, estamos hablando, está la aliteración, está la anáfora, está la sinestesia, la metonimia y el hipérbato. Entonces, eso es interesante, ¿no? Por eso para leer, para predicar o enseñar tenemos que tener tiempo para poder prepararlo, ¿no? De qué manera, cómo está escrito, ¿no? Pues bien, entonces dentro de... Pastor, disculpe, Sí, sí, te escucho. pastor, disculpe. En el caso de, yo por primera vez he escuchado todo esto Sí. dentro de las figuras retóricas. Entonces, básicamente, ¿esto para qué se utiliza? Porque ahí dice, ¿no? Para Las figuras retóricas o retóricas. literarias son maneras. Ajá. Esto es para poder interpretar no O sea, solamente la Biblia, sino cualquier escrito. Cuando uno lee una novela, va a encontrar este tipo de figuras retóricas que un novelista, que el autor usa, ¿ya? Para clarificarnos, para hacernos entender algo más claro, o quizás también decirlo con otras palabras no ofensivas, utiliza otro tipo de palabras, ¿no? Entonces, las escrituras en la Biblia, por eso tenemos que saber, no podemos sacar versículos al aire. Tenemos que conocer su contexto, de qué manera, ¿no? Está, qué figura, qué nos está queriendo decir el pasaje. Entonces, muchas veces nos gusta y memorizamos un versículo y lo repetimos y lo dedicamos a otro, pero a veces pierde su sentido, ¿no? No estamos interpretando bien. Entonces, en hermenéutica, que es el arte de interpretar las escrituras, ahí se enseña cómo, digamos, usar todas estas figuras retóricas para interpretar las escrituras. Y hermana Astrid, en el curso de hermenéutica van a llevar, o algunos quizás ya conocen y han llevado, ¿no? Pues bien, sigamos. Entonces, nosotros encontramos que de acuerdo a la personificación, ¿ya? Que dice atribución de cualidades humanas a seres inanimados o animales, ¿ya? Se le va a dar, ¿qué cosa? Cualidades humanas, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, hay grupos religiosos que dicen que el Espíritu Santo es precisamente cuando hablan los escritores del Nuevo Testamento, escribieron acerca del Espíritu Santo, eso es una personificación, es una figura retórica. No es cierto de que sea una persona de verdad, real, ¿no? Entonces, por eso tenemos que nosotros conocer bien y cómo tenemos que enfrentar esa enseñanza, porque en primera instancia, si no defendemos la persona del Espíritu Santo con las escrituras, entonces ahí vamos a perder un montón. Lo importante es saber que el Espíritu Santo es una persona real. Ya les mencionó, ¿no?
Porque sí, en nuestra mente nos cuesta un poco entender que es una persona. Es más fácil a Dios al Padre. Es más fácil a Jesucristo, porque Él anduvo, caminó acá en la tierra. Pero el Espíritu Santo, como es algo etéreo, ¿no? Es espíritu, pues, ¿no? Por eso también, ¿no? Pues bien, entonces, a través de, utilizando esta figura retórica, muchos grupos religiosos llegan a la conclusión y dicen, no es una persona. Niegan la personalidad del Espíritu Santo, porque según ellos, así han aprendido y así les han enseñado, de que toda vez que los escritores del Nuevo Testamento hablaron del Espíritu Santo, era una personificación, no era una persona real. ¿Ya? Eso es así. Entonces, tenemos que, por eso, cuidarnos. ¿Ya? No, el Espíritu Santo no es una personificación, es una persona, esa es la doctrina cristiana. Pero hay que escuchar al otro también, porque a nuestros hermanos también vienen las dudas, ¿no? Entonces nosotros que estamos preparándonos tenemos que conocer. ¿Alguna pregunta está ahí, hermanos? Sí, ¿Alguna pastor. intervención? Sí. Sí, yo quisiera que esto tal vez es, pastor, la poca importancia que como iglesia le damos al Espíritu Santo, sin entender que el Espíritu Santo no fue, ¿no?, el que cubrió a María, porque dice, ¿no?, te cubrirá, dice el Espíritu Santo, el cual fue el santo ser que es engendrado. Ahora, también en la resurrección de Jesucristo también vemos el obrar completo, pleno, ¿no?, del Espíritu Santo. Y este curso, ¿verdad?, que nos lleva a entender más, pastor, que en este tiempo ya el Santo Consolador está con nosotros. Y a veces cuando en nuestro devocional o en nuestro diario vivir de la vida cristiana o en nuestra santificación, dejamos un poco de lado cuando es la función del Espíritu Santo llevarnos, ¿no?, en la perseveración de los santos, esta doctrina que tenemos que entenderlo, pastor. Y verdad que me hace revisar más los textos que nos hacen ver que el Espíritu Santo es una persona y como cual tiene el control, pues, de la santificación del creyente. Amén. Bien, gracias, hermano. Continuamos entonces. ¿Alguien puede abrir su Biblia, perdón, en Génesis capítulo 4, el verso 10? Génesis capítulo 4, verso 10. Amén, pastor. Gracias. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. A ver, hermana Astrid, la voz dice que clama. ¿Habla la voz, perdón, la sangre? La sangre de Y Abel. Abel dice que clama, está clamando a él, ¿no? Dios Claro. le dice a Caín, ¿no? La sangre de tu hermano está clamando. Personificación. ¿Qué viene a ser esto, hermanos? Una personificación, ¿no? Porque la sangre, ¿qué es? Es algo impersonal, no es una persona. Pero mire acá en Génesis capítulo 4:10 se está personificando a la sangre que está hablando, se le está dando cualidades humanas. ¿Ya? A ver, otro hermano que pueda leer el Salmo 73:9. Salmo 73:9. ¿Quién dice yo? Amén, pastor. Salmos, Gracias, Roger. Adelante, Roger. gracias, Sí. hermanos. Salmo 73:9 dice así: se pone en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Está hablando acá de los arrogantes, de los altivos, ¿no?
Dice que su lengua se pasea por la tierra. ¿Han visto las lenguas caminando? ¿Mm? La lengua del... ¿No? Entonces hay que tener que interpretar, porque acá se está personificando a la lengua que se pasea, dice, la pasea por la tierra. Otro, ¿ya? El Salmo 98:8. ¿Quién más participa? Sí, pastor. Sí, pastor. Gracias, Iván. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. ¿No? Los ríos tienen manos para que levanten y empiecen a batir las manos para Dios. Y los montes también se ríen, tienen bocas para que se rían. No, no. Entonces, acá el autor bíblico ya está personificando al río, le está dando atribuciones personales, ¿no? Al río y a los montes. Otro pasaje, a ver, para buscar. Apocalipsis 18, es muy largo, ¿no? Apocalipsis 18, a ver, vamos a buscar un pasaje nomás que pueda ayudar. Pastor, y esa Pero mientras tanto, buscando y esa de Saqueo que le dice la salvación ha llegado a tu casa, como que está por sí personificando también a la salvación por ahí. también, sí. A ver, puede leer el versículo. Apocalipsis, ¿cuánto? Ya, el versículo 3. ¿Alguien puede leer Apocalipsis capítulo 18, el verso 3? Yo lo tengo, pastor, acá dice. Porque Gracias. todas las naciones han bebido del vino del furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ay, ay, ay. Gracias. Está hablando de alguien, de una ciudad. Ciudad. Ajá, ciudad. Sí. O de una chica, porque dice que ha fornicado con los reyes. ¿Qué es fornicar? Tener relaciones sexuales ilícitas, ¿no? Entonces, pero está hablando de quién? De Babilonia, una ciudad. Ajá, ciudad. Una ciudad. ¿Qué? ¿Una ciudad se ha acostado con reyes? ¿No? Entonces, esto nuevamente se dan cuenta que estas figuras es importante entenderlas para interpretar las escrituras, ¿ya? El pasaje, si ustedes leen todo el capítulo 18, es una sentencia precisamente a Babilonia por sus innumerables pecados que han tenido, ¿no? Ha caído el juicio de Dios sobre la ciudad. Entonces, uno de sus pecados precisamente ha sido de la promiscuidad sexual. Entonces, no es de que realmente se ha acostado, es una ciudad, ¿cómo puede acostarse con los reyes, no? Pero acá se está personificando sus corrupciones sexuales que en esa ciudad se ha dado, ¿ya? Bien. Entonces, todos estos son ejemplos ¿de qué? De personificación. Entonces, de igual manera, ¿no es cierto? Los que no aceptan que el Espíritu Santo es una persona y más bien dicen que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es el aliento de Dios, o es, digamos, una energía de Dios nada más. Entonces, así como a la sangre, la lengua, el río, los montes, la ciudad, se ha personificado, así también igualito es con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, para ellos utilizan las escrituras para defender, ¿no? Y así, a través de las escrituras, ya ves, dice, ¿no? ¿El río acaso tiene manos para batir? Entonces, el Espíritu Santo no es persona. Entonces, sacan versículos bíblicos, ¿ya?
fuera de su contexto para hacer hablar y de llegar a una conclusión que el Espíritu Santo no es persona. ¿Ya? Entonces, viendo estos ejemplos, ellos dicen, ya ves, o a cualquiera de nosotros nos van a decir, ya ves, no es igualito es el Espíritu Santo, no es persona. ¿Ya? Entonces hemos visto que para los que no aceptan que el Espíritu Santo es persona, ellos dicen, ah, no, solamente es el poder de Dios. O sea, a ese poder como Dios actúa, ese poder, a eso se le llama Espíritu Santo. O esa fuerza, ¿no? O ese aliento. Por lo tanto, eso no es persona. El Espíritu Santo llega a su conclusión, no es persona, es solamente aliento o fuerza activa o el poder en acción de Dios, nada más. Pastor, pero ahora más peligroso que la personificación, y ya está por acá, por Chocofán, por San Pedro, es que, bueno, dentro del pentecostalismo que se ha dividido en los unicitarios, trinitarios, ahora viene el tema de la diosa madre Espíritu Santo. O sea, no solamente se le ha dado una deidad, sino una identidad sexual, ¿no? Justo yo estuve hablando de este tema con una persona y le tuve que explicar un poco de X, Y, de la genética, y le metí un poco de medicina y biología para que me pueda entender, pero es algo peligroso que la personificación se está volviendo sexual, ahora femenino, ¿no? Sí, siempre. Ustedes saben, ¿no? Que esa es una secta coreana, hay que tener cuidado, ¿no? Y muchas veces también dentro de los grupos evangélicos no conocen que hay grupos, que hay sectas coreanas que están pululando, ¿no? Por América Latina, y entonces al no conocer, parece ser que fuese parte del rebaño del Señor, ¿no? Una iglesia más cristiana, pero hay que tener cuidado, ¿no? Sí. Bien, entonces, los que se oponen a la personalidad del Espíritu Santo, entonces van a seguir sacando otros ejemplos más, ¿ya? Entonces se le va a atribuir, o sea, ellos dicen, ¿no? Los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, toda vez que ellos escribieron acerca del Espíritu Santo, acerca de la persona, dice, se le atribuye actividad como si fuera una persona, aunque no lo es. Por eso decimos y hablamos de personificación. ¿Ya? Personificación es atribuir acciones, características de personas, pero no lo es. Entonces ellos llegan a esa conclusión, ¿ya? Por su mala interpretación, como hemos visto, usando estos ejemplos, estos versículos, por no entender que son figuras retóricas de interpretación de la Biblia, ¿no? A ver, alguien puede abrir Proverbios 8, esto es famoso, o Lucas 7:35, un solo versículo. Proverbios 8 tendríamos que leer casi todo, pero Lucas 7:35, a ver, ¿a quién acá se está personificando? A ver, ¿lo leemos? Ya. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es, sí, 7:35. Sí, Lucas 7:35, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermano León, si usted conoce a la señora Sabiduría que tiene hijos, ¿cuántos hijos tendrá la señora Sabiduría? ¿Quién será su esposo de la señora Sabiduría? Mire, Jesucristo está utilizando ese pasaje, ¿no? ¿Ya? Y está personificando a quién? A la sabiduría. Cuando uno va a leer Proverbios capítulo 8, ahí la sabiduría habla, ¿no? Creo que muchos de nosotros hemos leído Proverbios capítulo 8, ¿no? Y es interesante. Pero ahí se está refiriendo a la personificación a Dios mismo, ¿no? Un atributo de Dios que es sabio, la sabiduría de Dios clamando, ¿no?
es Dios mismo. Entonces, acá la sabiduría tiene hijos. Nuevamente, es una figura retórica. Ellos, los que se niegan, utilizan. Ya ves, el Espíritu Santo también es igual, porque la sabiduría acaso tiene hijos. El Espíritu Santo, si es que habla, no, esa es una personificación. A ver, otro, Mateo 6:24. Bien, pastor. A ver. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, perdón, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios o a las riquezas. Ya. Ahí habla también igual. ¿Quién es el Dios ahí? Las riquezas, ¿no? No se puede servir a las riquezas. ¿Cómo podemos? O sea, acá está poniéndole a las riquezas como Dios, ¿no? Un señor a quien podemos servirle. Pero no. Entonces, es otro ejemplo de personificación, ¿ya? Otro ejemplito de personificación, a ver. ¿Qué ha pasado? Ya, a ver. Romanos 5:14. Pastor, ¿puedo leer? Ya, sí, no hay problema. Muchas gracias. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién reinó, dice? La muerte. La muerte es un rey, entonces, ¿no? Pues bien, ahí habla del pecado y de la muerte, ¿no? Que como reinando. Como que ellos fueran unas personas como David, ¿no? Que fue un rey. Entonces acá habla del pecado y también de la muerte como reyes. Y una última, Salmo 43:3. Pastor. ¿Lo leemos? Gracias, Adi. Amén. Sí. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Quiénes le van a conducir a estos peregrinos hasta la santa morada de Dios? Está hablando del templo, ¿no? Le van a conducir. ¿Quién? ¿A quién le está dando, digamos, atributos personales? Le está dando a la luz y a la verdad, ¿no? La luz y la verdad van a ser su guía. Lo van a llevar, lo van a conducir a todos los peregrinos que quieren llegar al templo de Jerusalén. Entonces, todos estos ejemplos, como les menciono, estos ejemplos y hay muchos más, ¿ya? En las escrituras, los que no aceptan la persona del Espíritu Santo, ellos van a tomar estos pasajes para relacionarlo y decir de que de igual modo sucede cada vez que se menciona en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, cada vez que se mencione, no, ¿qué cosa? No es realmente una persona, sino se trata del poder de Dios, ¿ya? O sea, es el poder de Dios que está siendo personificado. Se le está dando atributos humanos, ¿ya? Si aconseja, si habla, también son los mismos atributos. Así como que la lengua camina, así como que el río levanta sus manos, así como el monte se regocija, así como la luz guía a los peregrinos, de igual manera también el Espíritu Santo no es una persona, sino es el poder de Dios
¿ya? Que se está personificando en esos pasajes. Bien, pasemos y sigamos a otro punto, ¿ya? Entonces, una vez más, que quede claro, los que no aceptan que el Espíritu Santo es una persona, lo constituyen solamente como un ser impersonal, o sea, una fuerza, un poder, un aliento, así como la energía de la luz, de la electricidad, ¿no? No lo vemos, no lo sabemos, pero sí experimentamos su poder, ¿no? Entonces, así, ya, sí, llanamente, no es una persona, es un ser impersonal. Bien, pero resulta de que hay algunas manifestaciones del Espíritu Santo que parece que ayudarían a esa interpretación. Por ejemplo, ¿cuáles? Ustedes han leído su Biblia y ya saben. Al Espíritu Santo también se le representa como seres impersonales. ¿Quién me dice uno? Y pareciera que tienen razón, ¿no? Ya les ayudo con uno. El Espíritu Santo es comparado con realidades no personales. ¿Cuáles son? Ahí está. Uno, Ya, siempre, la pastor. paloma, ¿no? ¿Quién puede leer Marcos capítulo 1, versículo 10? ¿Cómo está? Afirma. Acá estamos. ¿Lo leemos? Ya. Muy bien. Dice así. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. ¿No? El Espíritu Santo como paloma. La paloma es un ser, no es una persona, es un ser impersonal, ¿no? Entonces, estos que ya ves, dice, ¿no? ¿Por qué se ha representado o por qué el Espíritu Santo vino así o por qué los evangelistas cuentan de que el Espíritu Santo vino en forma de paloma? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es un ser personal. La paloma es un ave y no es un ser personal. Conclusión, si el ave no es un ser personal, el Espíritu Santo tampoco es un ser personal. ¿Se dan cuenta? O sea, llegan a esa conclusión. Si hubiese sido una persona, se hubiese manifestado en una persona. Entonces, a nuestros hermanos que son nuevos, este tipo de enseñanzas que hacen los testigos de Jehová les puede confundir, ¿no? Dice, uy, ¿verdad, no? Entonces no es persona. Porque si él se estaba revelando, tendría que haberlo hecho como una persona también, ¿no? O como un ser espiritual apareciendo. Uno más. ¿Quién me dice? Otro, cómo el Espíritu Santo es comparado con realidades no personales. En Hechos, pastor, en las ascuas de fuego. Ya, muy bien. Acá está el fuego. En Hechos, como en Mateo capítulo 3, verso 11. Y Mateo 3, 11, ¿quién está hablando ahí? ¿Se acuerdan? Es Juan el Bautista. Juan el Bautista, muy bien, ¿no? Juan el Bautista, él está hablando y está diciendo que viene alguien, ¿no? Que va a bautizar, ¿cómo? ¿Quién puede leer ese pasaje? Yo lo leo, pastor, amén. Dice, Ya. yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Entonces, nuevamente, ¿no? El Espíritu Santo comparado con
con realidades no personales, con seres impersonales, no son personas. Entonces, nuevamente, como sucedió con la paloma, ¿por qué el Espíritu Santo tuvo que manifestarse así? O como dijo el hermano Javier también en Hechos, ¿no? Dice que se acentuaron en cada uno, como llamas de fuego en cada miembro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es una persona. Yo no estoy diciendo, solo estoy diciendo lo que ellos creen, los que se oponen. Están sacando esto como una evidencia, ¿no? De que estas manifestaciones, ¿por qué tienen que haber hecho así? Tenía que haber sido con algo personal, también revelándose el Espíritu Santo. Entonces, por eso ellos llegan a esa conclusión, ¿no? De que no es una persona porque el Espíritu Santo fue comparado también. Vayamos a Efesios 5:18. También es conocido este pasaje. ¿Quién? Pastor. Gracias, Adi. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Bien, acá también los detractores de la persona del Señor Jesucristo dicen, ¿no? Tienes que llenarte del Espíritu Santo. O sea, para que estés borracho del Espíritu, tienes que llenarte del Espíritu, porque la persona que se llena con el vino se emborracha. Entonces hay otra borrachera, ¿no? Una borrachera espiritual y una borrachera carnal, por llamarla, ¿no? La borrachera carnal es de que te llenas, o sea, consumes vino, ¿ya? Ahí va a haber pelea, disolución, dice, ¿no? Pero más bien llénate del Espíritu Santo, consume Espíritu Santo. ¿Para qué dice, no? Llénate del Espíritu Santo. Ya ves, otra vez el Espíritu Santo acá comparado con algo no personal, el vino. Primero la paloma, primero el fuego, luego ahora el vino. ¿Por qué no se manifiesta de otra forma, no? Dicen ellos. ¿Qué opinan ahí, hermanos? ¿Quién ya se emborrachó a ver del espíritu? Una borrachera espiritual. Una más. Y este es bien conocido, ¿no? Primera Juan 5, 7, 8. No me hagan bronca por ese pasaje, pero está escrito ahí, ya tenemos nuestras Biblias. ¿Ya? Primera de Juan 5, 7 y 8. ¿Qué dice? 3. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ya ves, ahí está el Espíritu, la sangre y el agua. ¿Qué hace el Espíritu ahí? Si fuese un ser personal, no estaría juntamente con la sangre y el agua. Y los tres están ahí. Así como el Padre y el Hijo dice que en el cielo dan testimonio, ¿no? Ahora abajo menciona del Espíritu, el agua y la sangre. Está poniendo al Espíritu en un mismo nivel con la sangre y el agua como no personales. Pareciera, ¿no, hermanos? Que eso apoyaría más a lo que estos grupos religiosos mencionan. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Cómo podríamos contradecir nosotros esto? Escucho ahora. ¿En qué sentido, pastor? Entendiendo que
Ay, perdón, entendiendo que también para poder comprender la Biblia y poder interpretarla correctamente, es necesario tener conocimientos acerca de figuras literarias, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 1:10 no dice que el Espíritu Santo es una paloma, sino dice cómo, ¿no? Y la figura literaria es el símil, entonces no está definiendo al Espíritu Santo como un animal, un ave, sino está diciendo que vino como, ¿no? Y yo entiendo y creo que si bien se ha utilizado ese tipo de figuras literarias es para que nosotros, sobre todo las personas, podamos entenderlo, ¿no? O sea, para que sea entendible para nosotros, pero creo que más que nada eso, ¿no? Es importante también tener conocimientos no solamente de la Biblia, sino que la Biblia también se apoya en la historia, en la literatura y entre otras cosas, ¿no? También para entender el contexto y todo ello. Sí, muy bien, gracias, sí. ¿Alguien más? A ver. Los silenciosos, a ver, participen, por favor. No, entonces en el caso de nuestra Sí, pastor, hermana, sí, te bueno, escucho. ya. No, sí, le quería decir algo como argumentar lo que dijo la hermana Ari. Sí, estos aún vienen a ser como unos ejemplos, mejor dicho, para poder entender lo que el Espíritu Santo es. Porque técnicamente hablarlo realmente, ¿qué es el Espíritu Santo? Tiene mucho procedimiento, muchas formas de decir, muchas características de hablarlo, pero si no lo entendemos como un contexto, como puede ser como esto, como una paloma o el fuego, lo podemos relacionar con eso y ahí sí tener un mejor entendimiento y compararlo, como bien claro usted lo dice, que en casos que no son reales, pero tienen algún significado para darle a entender qué es el espíritu en sí. Entonces, ¿el Espíritu Santo es una paloma o no es una paloma? No, no es una paloma, pastor, es una persona. Porque hay algunas canciones que Sí. han escuchado ustedes, algunas canciones por ahí que hablan de que una paloma entró a la iglesia y está voleando, está revolateando y se va a parar en mi hombro, se va a parar acá. No, pues solo he escuchado la del vino celestial. Y sí, hay una paloma que está, bueno, ya es El antigüita, vino, ¿no? Ustedes son muy jóvenes. es antiguo, yo también lo conozco. El vino es el derrame en este lugar, algo así. Ricardo Rodríguez, algo así, un tal que canta él, ¿no? Entonces todos los hermanos, sí, déjalo que se te toque, que se pare sobre tu cabeza, que pasa para acá, ¿no? Entonces, ah, lo que bien hizo nuestra hermana había decir es cómo, no dice que es una paloma, ¿no? Ya, entonces, pero estos que niegan, nuevamente se van un poquito más allá del cómo, sino vienen diciendo de que ¿por qué se tuvo que revelar de esa forma? Si el Espíritu Santo es una persona, debería también haberse revelado, ahí era propicio que se revelara como persona, ¿no? No como un ser impersonal. Como el fuego, por ejemplo, dice que va a bautizarlos con fuego. ¿Ya ves por qué? A veces el fuego, el Espíritu Santo, ya ves, no es ese, ¿no? Y en Pentecostés, fuego cayó. ¿O no, hermano Javier? ¿Cayó Sí, fuego o no fuego ahí en lengua dice de fuego, ¿no? como lengua? Como lengua, dice. Ahí está, como lenguas también dice, ¿no? Como lengua de fuego se acentuaron la cabeza de cada uno de ellos, ¿no? Bien. Pastor, y este Entonces, pasaje, perdón, pastor, este pasaje de primera es de Juan 5, 7 y 8. En el 7 dice, ¿no? Porque el 3 son los que dan testimonio en el cielo, dice. Y ahí están los 3. Y ahora en el 8 dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. O sea, habla de testimonio, ¿no? En la tierra, ¿no? Dan testimonio. No, el agua, dice el espíritu y el agua y la sangre, dice. Y estos concuerdan. Ahora entendemos que el Señor Jesús fue bautizado en agua, ¿no? Su sangre que fue derramado en la cruz, podemos verlo, ¿no? Y el Espíritu Santo,
que lo resucitó luego de 3 días. Porque Sí. ellos concuerdan, dice. Claro, sí, sí, eso es en tema de interpretación, sino lo que yo estoy tomando es con respecto a cómo justifican a Ay, aquellas ay, ay, ay. personas que niegan la persona de Jesús, ¿no? Ellos toman y están relacionándolo al Espíritu Santo de igual modo como el agua, como eh, el fuego, ¿no? Para que están relacionándolo como algo no personal, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí para ir buscando otras cositas más, explicando? Si está claro eso. Sí, pastor, toda una consulta. No sé si está dentro del tema, pero va con el último versículo de 1 Juan 5, del 7 al 8, sobre el tema de porque se cree que es un texto apócrifo, ¿no? Entonces, no sé si tendría tanto valor el uso de eso en contra de si saber si el Espíritu Santo, es Dios o no. No sé qué tanta validez tendría el uso de eso en contra de que el Espíritu Santo sea Dios. Claro, como está registrado en nuestras Biblias de Reina Valera, entonces se toma como evidencia, ¿no? Porque claro, los testigos de Jehová no lo tienen, ellos no lo tienen en su versión que ellos tienen, pero en las versiones evangélicas, no sé, creo que en la NBI creo que no aparece, no sé, pero generalmente en todas las versiones de Reina Valera siempre aparece, ¿no? Y siempre hay una especificación de que no debería estar, o en algunos manuscritos no está, etcétera. Pero los unicitarios utilizan nuestra misma Biblia, ¿no? O sea, los solo Jesús utiliza nuestra sola Biblia, y entonces ellos también, al usarlo, sacan como defensa eso, bueno, sí. Pastor, una Sí. consulta más. La diferencia entre los unicitarios y los testigos de Jehová, los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía o fuerza que emana de Dios, ¿verdad? De Jehová, no es una persona. Sin embargo, los unicitarios creen que el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero se muestra como el Espíritu Santo. Ahí no estoy tan seguro. Son Sí, como que a ver, hay un Dios, ¿ya? Eh, Ese Dios se puso una máscara, se disfrazó de Jehová. Después se quitó la máscara, se presentó como Jesús. Después, ahora está como Espíritu Santo, ¿no? Entonces ellos son modalistas, es decir, de que, y cuidado también que muchas veces en nuestras iglesias también nosotros decimos, ¿no? Nuestro Dios se manifiesta en 3 personas, ¿no? En el Antiguo Testamento se mostró como el Padre, como Jehová. En el Nuevo Testamento, ese mismo Dios se cambió de ropa y entonces se mostró como Jesucristo, y ahora está como Espíritu Santo. O sea, no hay 3 personas, sino que es uno adoptando. Es como, a ver, un hombre que va a actuar en una obra teatral. En el primer acto puede salir de soldado. En un segundo acto podría salir de un padre sufriendo. Y en el último acto, en el tercero, podría salir él como un doctor. Pero es la misma persona que ha adoptado diferentes características. Entonces, para ellos la Trinidad no hay. No hay 3 personas. No, es una persona que está tomando identidades distintas. Eso seguro lo han visto también en la doctrina de la Trinidad, ¿no? En la doctrina de Dios. Porque esa herejía fue condenada, así como la de los arrianos, llamados ahora testigos de Jehová. Esa herejía también fue condenada,
y como a la otra también que se le conoce como los sabelianos, ¿no? Entonces, esa doctrina fue condenada. Ya no es así. El Espíritu Santo, Dios, o sea, nuestro Dios es uno, y como tal, tiene tres personas. Hay tres personas en la unidad. Por eso se habla de la pluralidad en unidad, o unidad en pluralidad, ¿no? De personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ninguno es más ni menos, ¿ya? Tienen diversas operaciones distintas, actuares distintos, pero los tres son Dios. En tanto, por eso el Nuevo Testamento va a revelarnos claramente, ¿no? Ese concepto de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Eso niegan los unicitarios, ¿no? Los unicitarios, por eso se habla de uno, ¿no? Para ellos no hay tres personas en la divinidad, no, solamente es uno, sino que adopta funciones, manifestaciones distintas, nada más. Bueno, eso es más o menos así en resumen, ¿no? De este tema de los unicitarios. Bien, entonces tiene que tener cuidado porque ahora está por las redes, está invadiendo mucho los unicitarios fuertemente y, bueno, pasan como pentecostales también, ¿no? Por eso hay una división tremenda entre ellos, pero lo más conocido acá en nuestro país es la Iglesia Pentecostal Unida del Perú. La Iglesia Pentecostal Unida es lo que nosotros llamamos los solo Jesús. Y ellos solo bautizan en el nombre de Jesús, pues, nada más, en el nombre de Jesús, nada más. Pues le llamamos solo Jesús porque para ellos Jesús es Dios, ¿no? No usan esta forma bautismal de en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, no usan. ¿Ya? Rechazan el mandamiento de la Gran Comisión, ¿verdad? De bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Bien, entonces eso es dentro de lo que ellos como unicitarios, pero los testigos de Jehová también ellos, ya sabemos nosotros que ellos niegan la personalidad, ¿no? Por eso estábamos hablando de personalidad y personificación. Entonces hemos mostrado algunos ejemplos de la personificación, ¿ya? Entonces ellos llegan a esa conclusión, que el Espíritu Santo también es una personificación del poder de Dios. Como el poder de Dios no se ve, entonces se personifica y se le dice Espíritu Santo, pero no es una persona. No, pero llora, se resiente, enseña, igualito. Como hemos visto en el Antiguo Testamento, son ejemplos de personificación del río, del monte, etcétera, ¿no? Bien, entonces, tengamos claro eso para nuestra fe. Una cosa es personificación, otra es personalidad. Acá estamos hablando de la defensa de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, ¿no? Entonces, esos pasajes que nosotros conocemos que el Espíritu Santo habla, guía, enseña, se contrista, sí, son manifestaciones de la personalidad del Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo es una persona, sí. Pero ¿qué hacemos con estos? ¿Cómo le respondemos? ¿O cómo clarificamos? Será en la segunda parte. Así que pueden ir a tomar su lonche, hermanos, y volvemos dentro de 10 minutos. ¿Bien? Gracias. 15 minutos. 8:20. Nada, 10 minutos nada más. 8:33. No, Sí. no se lo pierda. Tengo que Ya. ser lleno lo de la comida. Wow.